A todos por la demora. Ya se me quieren expulsar. Ok, hermanos, vamos a nuestras Biblias, vamos a Génesis capítulo 12. Génesis 12. Y vamos a leer los versículos 1 al 9, ¿ok? Génesis 12, versículos del 1 al versículo 9. El tema de esta tarde es el llamado radical de Dios hacia Abraham. El llamado radical de Dios hacia Abraham. Génesis 12, versículo 1 al 9. Lean conmigo, la palabra del Señor dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos los bienes que había ganado y a las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí, caminando, yendo hacia el Negev. Padre, gracias te damos en esta noche por tu bondad y misericordia, Señor. Gracias por la vida que tú nos concedes y por las gracias y las misericordias derramadas en este día, en esta mañana, Señor, en esta noche, y por la libertad y el gozo de tener, Señor, la oportunidad de abrir tu palabra, de abrir tus escrituras, Señor. Ayúdanos, háblanos, Señor, a nuestro corazón, y haznos entender en esta noche, Señor, que el llamado de Abraham es el llamado y el modelo del llamado de todo creyente, Señor. El llamado de Abraham modela, Señor, el llamado que tú haces para cada uno de los que vendrán a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Te ruego y te pido, Señor, que tu palabra obre a nuestras vidas, diga nuestras vidas, edifica nuestras vidas, Señor, y haga, Señor, resplandecer tu rostro sobre nosotros de tal manera que podamos contemplar la hermosura de tu gloria y de tu gracia a través de la exposición de ella. En el nombre de Cristo Jesús lo oramos. Amén y amén. A manera de introducción, hermanos, de la genealogía de Sem es donde viene nuestro personaje, Abraham. Y Abraham es el 10º entre los padres después del diluvio. Abraham fue hijo de un hombre llamado Taré. Abraham tuvo otros 2 hermanos. El nombre de uno es Nacor y el otro es Harán. Eso está en Génesis 11, versículo 26. Era hijo de Taré y, según parece, era el tercero y era el más joven. Taré y sus hermanos vivían en Caldea, al sur de Babilonia, en una zona llamada Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos está ahora a unos 193 kilómetros del Golfo Pérsico. Y aunque se cree que durante cierto tiempo estuvo esta zona o esta ciudad de Ur de los Caldeos en las costas del Golfo Pérsico, así Abraham estuvo entonces, se cree, en su juventud en las orillas del mar. Es por eso que Abraham, estando, si esto es verdad, entonces Abraham estuvo muy cerca en las costas, en la orilla del mar, y él pudo contemplar la inmensidad de la arena. Y nosotros vemos en las Escrituras que cuando Dios se le revela a Abraham y le da una promesa y le dice que su descendencia sería como la arena del mar en esa multitud. Y también los estudiosos apuntan a que era conocido el brillo de un cielo en el oriente enteramente estrellado, y especialmente había un cielo profundamente estrellado e iluminado en donde vivía Abraham. Era muchísimo mayor esa iluminación de las estrellas que en otras latitudes. Y también la Escritura nos dice que cuando se le da una promesa a Abraham de su descendencia sería como las estrellas del cielo en multitud. Así que la historia de Abraham
puede dividirse porque vamos a ir en la historia de Abraham desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, y la historia de Abraham puede dividirse en 4 fases, y cada una de esas fases comienza con una revelación personal de Dios. La primera fase es cuando Abraham es llamado a su labor de misión, está en el capítulo 12 que vamos a estudiar hoy hasta el capítulo 14. La segunda fase es cuando recibió la promesa de un heredero y se realizó un pacto con él, eso está en el capítulo 15 y capítulo 16. La tercera fase, cuando el pacto fue establecido y Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham y se sella el pacto con una circuncisión, eso está en los capítulos 17 al 21. Y la última fase, cuando fue puesto a prueba y Dios le pide a su hijo, a su único hijo, al hijo de la promesa, en los capítulos 22 al capítulo 25, versículo 11. La Biblia nos dice que Taré se fue con sus hijos de Ur de los Caldeos a Harán. Así que Abraham vivió con sus hermanos y con su papá de Ur de los Caldeos en una región llamada Harán. Y es entonces, estando ahí en Harán, cuando Dios le manda o le da la instrucción de irse de su tierra y de su parentela. El llamado de Abraham, mis amados hermanos, y hoy lo vamos a aprender, el llamado de Abraham es un modelo del llamado de todo creyente. El llamado de Abraham es un modelo del llamado de Dios para todo creyente. Así que para aquellos que les gusta anotar, el primer encabezado que vamos a ver hoy precisamente es ese, el llamado. Punto número 1 que vamos a ver hoy es el llamado. Fíjese su vista en el versículo 1, dice, pero Jehová, y note la frase, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La Nueva Traducción Viviente dice, deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Lo primero que vemos aquí, hermanos, es que Dios se revela, como dice la Escritura, a aquellos que no le buscan. Y siempre ha sido la iniciativa del Señor. Dios siempre ha tomado la iniciativa, porque según el testimonio de las Escrituras, Abraham no estaba buscando a Dios, Dios fue el que buscó a Abraham. Así que Dios se revela a aquellos que no le buscan. Pablo cita esto en Romanos capítulo 10, versículo 20, tomando al profeta Isaías en el capítulo 65, verso 1. Así que en Romanos 10, 20, Pablo cita a Isaías 65, 1, y dice Pablo, e Isaías dice resueltamente, yo fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y lo hemos dicho, hermanos, la iniciativa siempre, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, la iniciativa siempre es de Dios. Dios dando el primer paso, Dios viniendo a nuestro encuentro, Dios buscándonos a nosotros, porque evidentemente nosotros no queríamos buscarle al Señor, estábamos imposibilitados de hacerlo. Así que Dios toma la iniciativa nuevamente, aquí lo vemos, Dios busca a un hombre llamado Abraham, un hombre que ahorita vamos a citar otra vez, y ya lo he citado, era un hombre que no buscaba a Dios, incluso la Escritura dice que era un hombre pagano, adoraba a otros dioses. Ahora, note que la Escritura dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Así que el tiempo del verbo decir, es decir, Jehová había dicho, algunos teólogos dicen que se puede traducir que Dios ya anticipadamente o una vez anterior ya le había dicho, Abraham, vete. Y esto nos plantea entonces la pregunta, ¿en dónde le dijo Dios a Abraham que saliera? ¿En Ur de los Caldeos o en Harán? Porque la Escritura nos dice que el padre de Abraham, Taré, se fue con sus hijos de Ur de los Caldeos a Harán. Y entonces, según lo que nos relata las Escrituras, por motivo del tiempo no lo vamos a leer, pero puede tomar nota, Génesis 15, 7, y también Hechos capítulo 7, versículo 2 y 3, repito, Génesis 15, 7 y Hechos capítulo 7, versos 2 y 3, según el testimonio de las Escrituras, Abraham fue llamado cuando todavía estaba en Ur de los Caldeos, pero la confirmación de ese llamado lo vemos aquí en Harán. Ya se lo había dicho en Ur, y cuando se mueve Abraham con su papá a Harán, entonces se le confirma otra vez el llamado por segunda ocasión. Así que vemos aquí a Dios llamando a Abraham. Y mis amados hermanos, el plan de Dios era la transformación de este hombre para después usarlo.
Recuerden que les dije hace un momento que el llamado de Abraham es un llamado que ejemplifica el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Dios, al igual que Abraham, nos llama para transformarnos y después usarnos para su gloria. ¿Recuerdan lo que vimos de Noé? Noé halló gracia, y después de que Noé halló gracia, entonces fue un instrumento en las manos del Señor. Primero Dios llama a Noé, lo transforma y después lo usa para su gloria. Del mismo modo lo vemos aquí. El plan de Dios era llamar a este hombre llamado Abraham, transformarlo y después usarlo para su gloria. Así que venimos de un mundo, un tiempo en el que estamos en el plan de redención después del diluvio, después de que Noé y su familia salen del arca, los hijos de Abraham poblan de nuevo la tierra. Así que en vez de que Dios abandone al ser humano por causa de su pecado, en vez de que Dios destruya a la humanidad, Dios extiende gracia. Y al igual que en los tiempos de Noé, llama a un hombre pecador. Y eso es importante. Dios llamó a un hombre que no le buscaba, Dios llamó a un hombre pecador, Dios lo escoge y le hace un llamado especial. Y ese llamado tiene demandas y tiene promesas. ¿Cuáles son las demandas de este llamado? La primera, Abraham debía de dejar su tierra, lo leímos, deja tu tierra, debía de dejar su tierra. Y el lugar en donde Abraham moraba era Ur, y si usted investiga un poquito acerca de eso, de hecho nosotros lo vemos en los tiempos de la Torre de Babel. Recuerdan ustedes que estudiamos que ya había un avance en cuestiones, por ejemplo, de arquitectura. O sea, había una civilización ya avanzada en ciencia, en arquitectura, en pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, Ur de los caldeos era una civilización avanzada. Así que lo que vemos aquí es que iba a dejar cierta comodidad, iba a dejar cierta prosperidad. En segundo lugar, Abraham debía dejar a su padre, dejar algo precioso, algo preciado, algo importante. Eso se traduce en dejar comodidad y dejar seguridad. También significaba renunciar a privilegios, también significaba renunciar a herencia, a un pedazo de tierra, a posesiones materiales. Y Dios le dice, deja todo eso. ¿Para dónde? ¿Para qué? ¿A dónde? Yo te voy a mostrar. O sea, piensa en eso, hermano. Piensa en la humanidad, piensa en el corazón, piensa en las preguntas, piensa en los cuestionamientos. Señor, me estás pidiendo mucho. No es verdad. O sea, si lo ponemos en términos humanos, le estaba pidiendo mucho. Deja tu tierra, deja prosperidad, deja la casa de tu padre. Le estaba pidiendo dejar algo importante, algo precioso, una relación con la casa de su padre, con su familia, comodidad, seguridad. Repito, significaba renunciar a privilegios, a tierras, a posesiones, a su casa, a un pedacito de terreno, a una herencia. En tercer lugar, debía de ir a una tierra que no conocía. Entonces, dejar su tierra, dejar la casa de su padre, y luego, en tercer lugar, debía de ir a una tierra que no conocía, para convertirse en un peregrino, en un extranjero, en un forastero. ¡Wow! Por eso el tema de hoy es un llamado radical, porque le está pidiendo dejar absolutamente todo. Ahora, la Biblia nos dice que en ese llamado, el llamado que Dios le hace a Abraham no fue por ser el mejor, no, por ser un santo, por sus capacidades, por sus talentos, por su pureza, por su elocuencia, por su santidad. Vemos en Josué capítulo 24, que hemos citado, versículo 2, que él era un pagano, adoraba a dioses extraños. Por motivos del tiempo no lo vamos a leer, pero usted puede leer también Josué 24, no solamente el versículo 2 que voy a leer, sino también usted puede leer el versículo 14 y el versículo 15, y se nos reafirman esos versículos que Abraham y su familia eran idólatras. Mire lo que dice Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué hacían? Y servían a dioses extraños. Según algunas excavaciones, algunos descubrimientos arqueológicos, los ladrillos que se han encontrado en esta región de donde salió Abraham, es decir, Ur de los caldeos, esos ladrillos que se han encontrado todavía tienen un nombre escrito, y señala a Urki, que era el antiguo dios lunar. Ur de los caldeos era la ciudad de la luna. Así que se han encontrado ruinas también del antiguo templo de la luna de Ur, del dios lunar.
Recuerden que les di la referencia que en la zona en donde vivía Abraham había una exposición a una expansión de astros, como en otras latitudes no se veía, y utilizó eso Dios para decirle: así será tu descendencia. Bueno, este asunto de ver una expansión de astros en el cielo inclinó el corazón de estos habitantes a adorar a esos astros. Así que aquí está un apunte que señala evidentemente que la Biblia no se equivoca, que Abraham y su descendencia eran idólatras y se adoraba a ese Dios Urki. Ur de los Caldeos era conocido, repito, como la ciudad de la luna, y se han encontrado estos ladrillos con las inscripciones a ese Dios, y también se han encontrado ruinas del antiguo templo a ese Dios lunar. Así que esto nos muestra una aplicación, hermano, que Dios nos llama a pesar de nosotros. Así que la gloria es del Señor. Dios nos llama, Dios nos capacita, Dios nos transforma para su gloria. Amén. Así que, hermanos, el llamado de Abraham fue un llamado que representó un desafío. Ya vimos: deja tu tierra, deja tu padre, tu madre, deja comodidades, deja seguridad, deja tierras, deja herencia, deja bienes, deja tesoros y vete a una tierra extraña. Ahora, el capítulo 1, en la parte última de ese verso: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y escuche, a la tierra que te mostraré. Así que era un forastero que iba rumbo a una tierra extraña. Y lo he dicho anteriormente, ¿no? Imagínate su esposa: ¿a dónde vamos, Abraham? Pues no sé, el Señor me dijo que nos fuéramos. Pues sí, pero ¿a dónde? ¿Ya pusiste el GPS? ¿O a dónde me vas a llevar? No, pues no sé, me dijo que el Señor me dijo que nos fuéramos, pero no me dijo dónde. ¿Cómo que no sabes a dónde? No, pues estoy siguiendo la orden del Señor. Piensa en eso. Así que iba rumbo a una tierra extraña. Ahora piensen en este asunto del desafío, porque dejó todo esto y cuando fue llamado tenía 75 años. O sea, ya no era un chamaco. 75 años. Y Dios le dijo: deja tu tierra, deja la casa de tu padre, vete a una ciudad extraña. 75 años. O sea, es como empezar de cero, empezar de nuevo, teniendo 75 años. ¿Quién se anima? Su esposa era estéril. Así, ve el desafío. Emprendió un viaje sin saber a dónde iba. Morar como extranjero, con una edad avanzada. Su esposa también con una edad avanzada, 65 años. Ambos ancianos, ambos viejos, su esposa estéril. Pero él emprendió un viaje en obediencia, confiando en las promesas de Dios. El texto no nos dice que Abraham haya hecho preguntas. Nos dijo: Señor, pero dame señales, Señor, dame una señal extraordinaria, Señor, muéstrame algo para que yo te obedezca, para que yo te crea. Simplemente Dios le dijo: vete, y él, ¿qué hizo? Se fue. ¿Preguntó algo? ¿Cuestionó algo? ¿Hubo dudas? ¿Hubo cuestionamientos? La vida de Abraham, hermano, es una muestra de nuestro llamado. Y la vida como creyentes es de picos y valles, de altos y bajos. Y lo vamos a ir viendo en el camino de la vida de Abraham. Así que emprendió un camino sin saber a dónde iba, un camino de obediencia, de convicción, confiando solamente en la orden de Dios, en la palabra de Dios y en su promesa. Hebreos 11:8 nos da testimonio de eso. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice al final de Hebreos 11:8: y salió sin saber a dónde iba. Wow. Así que es un llamado, hermanos, con un desafío. En segundo lugar, es un llamado radical. Es un llamado radical. No solamente es un llamado que implica un desafío, sino que es un llamado radical. Es un llamado radical porque es un llamado, mi amado hermano, a dejarlo absolutamente todo. Lo mejor por lo más excelente, lo mejor por lo superior, dejarlo todo por Cristo. Amén, hermanos. Así que es un llamado radical a dejarlo todo.
a dejarlo todo por algo superior. Hermano, dejamos muchas cosas, ¿no es verdad? Se dejan cosas por conveniencia. Dejamos una casa por otra mejor, dejamos un trabajo por otro mejor, dejamos un carro por otro mejor. Se dejan cosas por conveniencia. Pero el llamado de Dios es a dejarlo absolutamente todo por Él, por el tesoro de gran precio que es Cristo el Señor. Es un llamado a la obediencia en fe radical, completa y sincera. Y en ese llamado, hermano, comenzó un proceso. Es decir, hermano, cada lugar que visitó Abraham, cada paso que dio, cada kilómetro que recorrió, por decirlo de alguna manera, en términos naturales, en términos físicos, era una representación de ese proceso espiritual que Dios iba a hacer con él. El caminar, el transitar, apuntaba también, era una representación de esa transformación de carácter, de ese pulir de Dios en el carácter, en el corazón de Abraham, hasta convertirse de una persona que no buscaba a Dios, de una persona idólatra, hasta convertirse a lo que la Escritura nos llama amigo de Dios, padre de la fe, padre de los creyentes. Wow. Padre de los que heredan salvación por fe, de aquellos que vienen en arrepentimiento y fe. Así que era un acto de fe y obediencia. Dejó todo y se fue a una tierra extraña. Y es que aquí está un punto de aplicación más, hermano. La fe responde en obediencia a Dios. ¿Quieres saber si la fe que tienes es verdadera? La fe obedece. La fe responde en obediencia. Y Dios le dijo, vete, y él se fue, obedeció. Así que es un llamado, hermanos, con un desafío, pero también es un llamado radical, a dejarlo absolutamente todo. Hermanos, la Biblia nos llama a dejarlo todo por Cristo. Y la pregunta es, ¿debía dejar un hombre de 75 años todo para comenzar de nuevo? La respuesta es sí. Un hombre tiene un encuentro con Jesús en el Nuevo Testamento, Nicodemo, capítulo 3, principal entre los fariseos. Un hombre importante, un hombre con credenciales, un hombre que conocía las Escrituras, pero que era como Job, que oías te había oído, pero mis ojos, Señor, ahora te ven. Y va con preguntas, va con cuestionamientos delante de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de agua y del Espíritu no puedes entrar al reino de los cielos. Y era fariseo, conocedor de las Escrituras. Eso nos muestra, hermanos, que la salvación no es por un asunto de herencia, la salvación no es de cuna. Hay personas que dicen, es que yo soy de cuna cristiana, yo nací en una cuna cristiana, hasta donde yo sé, como alguien dijo, las cunas son de metal o de madera o de plástico o de otro material, depende de dónde la compras, ¿no? Si la compras en Liverpool, pues a lo mejor hasta de oro sea, pero si la compras en Temu, pues a lo mejor ha de ser de plástico, ¿no? Y te dura menos. Pero la salvación de hermanos es por fe. No importa si tú te dormiste de niño en las bancas de la iglesia, no importa si fuiste a todos los retiros, a todas las veladas. Dijo un escritor, no importa si naciste en la iglesia, creciste en la iglesia, te casaste en la iglesia, moriste en la iglesia, fuiste velado en la iglesia, sepultado en la iglesia y te hicieron honores, y después despiertas en el infierno por vivir en la iglesia, nacer en la iglesia y no en Cristo. Así que sí, debía dejar a su edad todo para comenzar de nuevo. Porque era un idólatra, su corazón necesitaba ser transformado. Era viejo, avanzado de edad, pero su corazón era duro y su corazón necesitaba transformación. Hermanos, debemos dejar todo por Cristo, abandonar todo aquello que nos estorbe en nuestro camino de fe. El abandono es radical, hermano. Lo vimos con los jóvenes que están aquí el día sábado. Debes, en tu lucha por tu pureza sexual, aprendimos como jóvenes, me cuento entre ellos, que debes de dejar todo por tu pureza sexual. Si el teléfono te es ocasión de caer, pues entonces deséchalo, véndelo, desaparécelo. Si la televisión te es ocasión de caer, no la veas. Si tienes todavía esa tentación, pues quítala. Relaciones que te quieren hacer caer, deséchalas. Hazlas a un lado, renuncia a ellas, apártate de ellas. Es radical, ¿no es verdad? ¿Es legalismo? No, no es legalismo. Debemos de dejar todo por Cristo.
Hermanos, ¿tienes relaciones? ¿Tienes cosas que tienes que dejar? Amistades, relaciones, vínculos, rómpelos. Si te están apartando de la fe, si te están apartando del camino, si te están apartando de vivir para la gloria del Señor, rompe esas relaciones. Vemos aquí en el texto que leímos que Abraham se fue con Lot, el hijo de su hermano ya había muerto, pero después vemos que Abraham rompe un vínculo, después de rescatar a Lot, rompe un vínculo con su sobrino y se separa. Así que debemos abandonar lo que nos estorbe en nuestro camino de fe. Para un nuevo comienzo debemos de dejar todo atrás. ¿Recuerdan lo que estamos haciendo en Colosenses? Despójate de todo esto y entonces vístete de esto. Tenía que dejar todo lo que le conectara con su vida pasada. Hebreos 12:1, el autor de Hebreos dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos. ¿Cuál es esa gran nube de testigos, hermanos? Nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro compadre, nuestro cuñado, nuestro compañero de trabajo. ¿A qué se refiere con que tenemos a nuestro alrededor una gran nube de testigos? La gran nube de testigos de la que habla Hebreos capítulo 12 es la nube de testigos que está en Hebreos capítulo 11, que son los hombres de fe. Y que dice: tú tienes que imitar la fe de estos. Tú tienes un parámetro, tú tienes un testimonio, tú tienes un modelo a seguir de fe. Y teniendo ese gran número de testigos que dan testimonio de que sí se puede, de que renunciaron, de que fueron peregrinos, de que fueron forasteros, de que renunciaron a tierra, a posesiones, a relaciones por causa de Cristo, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Teniendo ese gran número de testigos, ese testimonio, el autor de Hebreos dice: despojémonos de todo peso y de pecado. Y note las diferencias: no solamente despójate del pecado, sino despójate de todo peso. Como dijo John Piper, pregúntate si lo que ves, si lo que lees, si lo que practicas te lleva a pecar, o te estorba en el camino, o te estorba en la carrera. No necesariamente que sea pecado, pero si te estorba en la carrera, si te estorba en el caminar, si te estorba en la relación con Dios, entonces despójate de eso. Si te estorba en tu comunión con Dios el hecho de que te chutes una serie en cualquier plataforma y que no duermas y que al otro día estés desvelado con ojos rojos, como dice un canto, de seguro no es porque estuvieras orando, ¿verdad? Puedes chutar una serie, pero leer las Escrituras, agarras Génesis capítulo 12, o agarras Crónicas, o agarras un libro donde hay un montón de genealogías y ya te duermes, ¿no? Primer minuto que pasa de la lectura estás durmiendo. Así que despójate de todo peso. No solamente que apunte a pecado, pero si te estorba, déjalo, despójate. Y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mateo 10:37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Debemos de amar a Dios en primer lugar y por encima de todas las cosas. Y Lucas 9, verso 61 dice: entonces dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Un llamado radical, un llamado con un desafío, un llamado a dejarlo todo por Cristo. Y en último lugar, hermanos, lo que Dios dice es mejor, aunque no lo entendamos. Lo que Dios dice es mejor, aunque a veces no lo entendamos. Porque le dijo a Abraham: vete, deja todo, deja tu casa, deja la casa de tu padre, tus parientes, deja tus comodidades, deja tu seguridad. Señor, pero ¿cómo? ¿Será que de verdad me amas, Señor? Me estás pidiendo mucho que deje mis posesiones, mi comodidad, mi seguridad, mi prosperidad. Señor, pero si yo estoy bien aquí. No entiendo, pero lo voy a hacer, porque lo que Dios dice es mejor, aunque no lo entendamos, porque la perspectiva de Dios es así inmensa y la de nosotros es así cortita, pequeñita. Dios tiene un panorama más amplio, hermanos. Dios tiene el mapa completo, nosotros solamente tenemos un pedazo. Dios tiene el mapa completo en la búsqueda del tesoro y nosotros solamente tenemos un pedazo de ese mapa. Morir para vivir, dice la Escritura, ¿lo entiendes? ¿Entiendes eso? Morir para vivir. Jim Elliot dijo: no es tonto aquella persona que deja o que entrega aquello que no puede retener para recibir aquello que no puede perder.
y dijo esta frase, se fue a predicar el Evangelio a una isla y los isleños lo mataron. Entregó su vida que no podía retener para recibir algo que no puede perder, la vida eterna, porque él actuó en obediencia al llamado. Ve y predica mi Evangelio, escuchen o no te escuchen. Puso un pie en la isla, lo mataron. Años después regresó su esposa, Elizabeth Elliot, y le predicó el Evangelio a esos mismos isleños, y algunos de los que colaboraron en matar a su esposo, ¿qué creen? Recibieron el Evangelio. ¡Wow! Eso solamente lo hace Cristo y su Evangelio, hermanos. Así que morir para vivir, no lo entiendo. Nacer de nuevo para vivir, ¿cómo es eso? Morir es ganancia. Llevar una carga para descansar. Lleva mi yugo sobre ti, porque fácil y ligera es mi carga. Lo que dice Dios de nosotros es mejor, aunque no lo entendamos. No presentes tu cuerpo a la fornicación, sé marido de una sola mujer. Eso el mundo no lo entiende. No seas desleal con la mujer de tu pacto, eso el mundo no lo entiende, pero eso es lo que dice Dios y eso es lo mejor. Amén. Así que ya vimos entonces, hermanos, el llamado y las implicaciones de ese llamado. Un llamado radical, un llamado que implica un desafío y un llamado a dejar absolutamente todo. En segundo lugar, el segundo encabezado que vamos a ver, hermanos, es la promesa. La promesa. Y miren los elementos de la promesa. Fije su vista en el versículo 2, por favor. Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande. Ahora, note la fraseología aquí. ¿Quién lo va a hacer? Dios, ¿no? Dice, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Ese es el segundo elemento de la bendición. Y luego, engrandeceré tu nombre. Tercero, serás bendición. Cuarto, bendeciré a los que te bendijeren. 5, a los que te maldijeren, maldeciré. Y luego, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los elementos de la bendición son estos: la promesa de una descendencia, la promesa de una tierra y la promesa de ser un canal de bendición para todas las naciones. Repito, la promesa de una descendencia. 2, la promesa de una tierra. Y 3, la promesa de ser un canal de bendición para las naciones. Eso se repite en el capítulo 13, en el capítulo 15, en el capítulo 17 y en el capítulo 22. Ahora, vamos a ver, a desenmarañar este asunto de los elementos de la bendición o los elementos de la promesa. El primero, haré de ti una nación grande. Así que si Dios lo promete, ¿qué va a pasar? Él lo cumple. Pero en este primer elemento de la promesa tenemos un pequeño problema. Porque dice, haré de ti una nación grande, una gran nación. Y ahí empiezan los problemas, porque era anciano. Su esposa también, 65 años. Así que el tiempo para la procreación se había pasado. Y luego era estéril, según capítulo 11, verso 30. Así que no tenía hijo. Era anciano, su esposa anciana, era estéril, no tenía hijo. Y luego le dice que le va a hacer una nación grande. Y tenemos otro problema. Porque en el capítulo 12, versículo 6, si usted fija su vista, nos dice que la tierra era ocupada por los cananeos. Así que ya estaba ocupada esta tierra. Pero cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Amén. Dios es poderoso para cumplir sus promesas, a pesar de su edad y a pesar de la esterilidad de su esposa. Miren lo que dice Romanos capítulo 4, verso 17 y 18. Romanos 4, verso 17 y 18. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Está hablando de Abraham, a quien creyó. Ahora, escuche esto. Si usted ya está ahí, escuche esto precioso. ¿Ya están ahí? Es más, búsquenlo. ¿Sale? Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. ¿Qué creyó? Que Él da vida
a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Le creyó a Dios, hermanos. Amén. Ese Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, el que da vida a los muertos. Ahora miren lo que dice Hebreos 11, vaya ahí rápido, Hebreos 11, verso 11. Ya vimos esa perspectiva de Abraham. Ahora vamos a ver a Sara. Hebreos 11, verso 11. ¿Están ahí? Hebreos 11, 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. O sea, nadie estaba muerto, hermanos. O sea, no podía, no sé si quiera que sea más específico, pero pues 75 años. Así que por lo cual también uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Wow. Haré de ti una gran nación, a pesar de los obstáculos, porque el que lo dijo es Dios, y Él es el Dios de lo imposible. Así que, hermanos, esta promesa de voy a hacer de ti una gran nación no solamente es una promesa que apuntaba a términos geopolíticos, es decir, a una nación en términos literales, sino en términos de fe. Es decir, una nación de hombres y de mujeres, un pueblo, ciudadanos del cielo, que son los de la fe. ¿Vamos bien hasta ahí? No solamente una nación en términos geopolíticos, sino una nación, una ciudadanía que apunta a lo celestial. Ahora, la segunda parte de esa promesa dice, te bendeciré. ¿Sí dice? Regreso otra vez a Génesis 12. Dice, haré de ti una nación grande. Y luego dice, y te bendeciré. Siempre ha sido la voluntad de Dios bendecir al hombre. En el relato de la creación en Génesis 1:28, cuando Dios crea al hombre, le dice, y los bendijo Dios. El relato de la creación de la primera pareja cierra con esta bellísima frase, y los bendijo Dios, Génesis 1:28. Incluso, hermanos, aún después de que el pecado acarreara maldición divina sobre la tierra y un juicio de Dios a través del diluvio, en Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Así que la bendición de Dios, escuchen, la bendición de Dios debía ser un elemento indispensable para dar solidez al nuevo comienzo de esa nueva humanidad. La bendición debía ser un elemento indispensable para dar solidez al nuevo comienzo de esa nueva humanidad. Abraham iba a contar con el favor de Dios. Así que esa frase de te voy a bendecir encierra o implica el hecho de que Dios iba a cumplir sus promesas. Hey Abraham, yo te voy a bendecir. Tranquilo, yo voy a cumplir mi palabra, yo voy a cumplir mis promesas. De Abraham iba a proceder una gran nación y también la familia de la fe, a pesar de los obstáculos que ya mencionamos. Su vejez, la tierra ocupada y la esterilidad de su esposa. Miren lo que dice un autor, y cito, obviamente la promesa divina exigía una gran dosis de fe por parte de Abraham, que no tenía ningún hijo ni esperanza de tenerlo a causa de la esterilidad de Sara, su mujer. El curso de los acontecimientos vendría a demostrar que para Dios todo es posible. Cierro la cita. Ahora dice, te bendeciré. Y no solamente implica el hecho de que Dios iba a cumplir su promesa, sino que esa frase de te bendeciré, hermano, implica una parte hermosa y preciosa, hermano. Implica la misma presencia de Dios en Abraham, es decir,
te bendeciré implica a Dios mismo. Es decir, te voy a bendecir. ¿Con qué, Dios? Conmigo, con mi persona, con mi presencia. ¿Qué más queremos, hermano? Hey, cuando Dios dice te voy a bendecir, en otras palabras, no solamente apunta a una bendición material, no solamente apunta a prosperidad, no solamente apunta a salud, no solamente apunta a un buen trabajo, a cosas materiales, sino que cuando Dios nos dice, hey, te voy a bendecir, es yo voy a estar contigo, yo voy a morar contigo. La bendición implica que yo me voy a entregar por ti. Vas a contar conmigo. Así que la Biblia dice que este hombre era un hombre rico. Eso lo vamos a leer en el capítulo 13. Pero Abraham no se conoce tanto por ser un hombre rico, porque en el capítulo 13 dice que era riquísimo, sino que Abraham se conoce a lo largo de las Escrituras por ser amigo de Dios, por ser el padre de la fe, por ser el padre de la nación de Israel y por ser el antepasado del Mesías y el padre de los que creen. ¡Wow! Somos bendecidos con las riquezas espirituales en los lugares celestes en Cristo Jesús, dice Efesios capítulo 1. Y eso implica que contamos con el favor de Dios. Tenemos a Dios. ¿Quieres algo más, hermanos? ¿Te hace falta algo más? Cristo es suficiente. Ahora, la tercera parte, el tercer elemento de esa promesa, dice, engrandeceré tu nombre. Estoy leyendo otra vez Génesis 12, verso 2. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y luego engrandeceré tu nombre. Se lo dice a alguien que era, como dijo Joe Owen, era un cerro a la izquierda. Se lo dice a alguien que no buscaba a Dios. Se lo dice a alguien que no lo conocía. No había redes sociales, no había Facebook, no había YouTube, no había nada. O sea, ¿quién es Abraham? No lo sé. Pues solamente en su barrio lo conocen porque no sé quién es. Se lo dice a alguien que nadie conocía, pero su nombre sería conocido y nombrado. Romanos capítulo 4, verso 1. Romanos 4, verso 1. Romanos 4, 1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Luego dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pregunta, ¿tenía de qué gloriarse? Sí. Porque según parámetros de obras, dejó todo, ¿no es verdad? Le creyó a Dios, dejó su casa, dejó sus padres, dejó su parentela, dejó sus comodidades, dejó su seguridad, se fue como forastero a una tierra extraña. ¿Quién hace eso, hermano? Que Dios le dijera, ¿sabes qué? Deja todo lo que tienes, tu trabajo, tu empleo, tu casa. Hermana, deja todo lo que tienes, tus trastes que tanto te han costado. Deja todo, deja tu carro, deja todo. No, pero me llevo esto aunque sea. No, deja todo. No te lleves absolutamente, pero este recuerdito, no, deja todo. Déjalo, no te lleves nada. ¿Quién se apunta? No, pero mis perritos, no, tampoco, ahí déjalos. Así que tenía de qué gloriarse, según parámetros humanos, sí, pero dice el autor, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuáles son los méritos de Abraham? ¿Sus obras? No, su fe. Así que dice, engrandeceré tu nombre. Hermanos, Dios engrandece a quien quiere engrandecer y Dios mantiene en secreto a quien quiere mantener en secreto. Ya sea en público o ya sea en privado, la gloria es del Señor. Si te toca estar en público, dale la gloria al Señor. Si te toca hacer las cosas en privado, cuando nadie te ve y te reconoce, es por la gloria del Señor. Por eso Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. La gloria es del Señor. Así que el engrandecimiento, hermanos, por otro lado, sería como Dios quiere y no como yo quiero. ¿Recuerdan el capítulo anterior? Babel quería ser una ciudad, quería ser una torre, porque querían tener un nombre, ¿no es verdad? Por si fuéramos esparcidos, pero querían tener un nombre, querían tener grandeza, querían tener reconocimiento, pero con un fin que desafiaba a Dios, con motivos egoístas. Querían sacar a Dios de la ecuación. ¿Recuerdan? Una ciudad sin Dios, una religión sin Dios, un sistema de cosmovisión sin Dios.
Pero Abraham, escuche esto, y este contraste es precioso porque dejó todo. Dejó su casa, dejó sus propiedades, a sus parientes, a su familia. Tú te vas de tu casa, te casas con ayuda idónea, y si tú eres de otro lugar, cuando regreses a ese lugar donde saliste y pasan los años, la gente ya ni te va a recordar. No, pero si yo soy de aquí, ni te conozco, ¿hace cuándo te fuiste? No, hace como 30 años, no sé ni quién eres, ni te conozco. Pero Abraham, en vez de ser olvidado, fue engrandecido y bendecido por Dios. Fue reconocido en todo lugar. Babel quería un nombre, y ese nombre que recibió fue un nombre de vergüenza. Pero mi amado hermano, en Dios tenemos un nombre, en Dios tenemos identidad y en Dios tenemos propósito. Mi hijo eres tú, dice el Señor. Tenemos identidad, Él nos engrandece, Él nos exalta. Hermanos, Filipenses capítulo 2 nos dice que Cristo, al humillarse, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua y toda rodilla, incluyendo a Abraham, que fue engrandecido. Así que en Dios tenemos identidad. Somos amados, somos escogidos por Él, somos sus hijos, somos herederos, somos coherederos, somos perdonados, somos santificados, somos justificados. Todo eso, hermano, somos hijos de Dios. Ahora, cuarto elemento, serás bendición. Así que este es el canal. Yo te voy a bendecir para que tú seas de bendición. Ese es el rumbo. Porque, hermano, ¿qué puedes tú ofrecer? ¿Yo te puedo ofrecer algo a ti? No. No, hermano. Yo no puedo ofrecerte nada. De mí no brota el bien. Como dijo un autor, lo bueno que tú veas en mí es el Señor. Lo malo soy yo mismo. Así que ese es el canal. Te bendeciré y así serás bendición. A través de ti bendeciré a otros. Serás un canal de bendición. El texto también puede traducirse, sé una bendición. Esa palabra de serás bendición también se traduce como sé una bendición. Y la bendición iba a ser a través de un hombre que no tenía nada que ofrecer. Por eso Pablo dice en Corintios 1 que de lo necio, de lo vil, de lo menospreciado, de lo inútil, escogió el Señor. La gloria es de Él. Así que lo que podemos nosotros ofrecer es nuestra vida como ofrenda al Señor. Y lo segundo que podemos ofrecer no solamente nuestra vida al Señor, sino a Cristo a los demás. No a mí, sino a Cristo a los demás. Quinto elemento, bendeciré a los que te bendigan. Si alguno trataba con favor a Abraham, Dios lo iba a tratar también con favor. Si alguien le hacía bien a Abraham, Dios le haría bien. Te bendeciré a los que te bendigan. ¿No es verdad que cuando Josué fue llevado a Egipto y empezó a trabajar en la casa de Potifar, ¿no es verdad que Potifar prosperó por causa de José que estaba ahí? Bendeciré a los que te bendigan. Por causa de Jacob, el ganado de su suegro Labán también prosperó. Así que a donde te pares, hermano, no te creas mucho tampoco, porque la gloria es del Señor, pero vas a ser bendición. Y en sexto, maldeciré a los que te maldijeren. Y en la Nueva Biblia de las Américas se traduce este verso 3 así: bendeciré a los que te bendigan, es decir, en plural. Luego dice, y al que te maldiga. Hay un cambio de plural a singular. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y este cambio no es un fallo de traducción, porque no es verdad que la Biblia nos dice que Dios es un Dios que bendice, lento para la ira y grande en misericordia. Así que Dios es más amplio para bendecir que en castigar. Dios siempre es justo. Dios no castiga injustamente. Y el hecho de que diga a los que te maldigan maldeciré, o al que te maldiga maldeciré, está dejando aquí ver que todo el juicio es de ¿quién? Del Señor.
Y en último lugar, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que esa promesa apunta a algo, a alguien mejor dicho. En ti me serán benditas todas las familias de la tierra, apunta a Cristo. Ahora, quiero puntualizar algunas cosas aquí, porque dice, en ti me serán benditas todas las familias de la tierra. La pregunta es, ¿todas las familias de la tierra, en todo lugar, en cada rincón, en cada casa? La pregunta es no, es decir, apunta aquí a que la bendición de las familias, esa bendición no hace acepción de personas. El punto es que si una familia, un miembro de la familia viene en arrepentimiento y fe, si el papá viene en arrepentimiento y fe, la mamá viene en arrepentimiento y fe, y los hijos vienen en arrepentimiento y fe, esa familia será bendecida y contará con la bendición y la aprobación de Dios. Es decir, no hace Dios acepción de personas con las familias. La salvación no hace acepción de personas. Si hay familias que vienen en arrepentimiento y fe, esa bendición de Dios es para ellos. ¿Me estoy explicando, hermanos? No es para todos, es para los que vengan, las familias que vengan. Ejemplo, el carcelero y su familia. El carcelero creyó y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No porque la salvación se obtenga en esa manera de que yo creo y entonces mi familia va a ser salva, sino que el pasaje, creo que lo hemos estudiado, el carcelero escucha el Evangelio y una vez que escucha el Evangelio y cree en el Evangelio, lleva el Evangelio a su casa, su familia escucha el Evangelio y su familia viene también en arrepentimiento y fe. A eso se refiere este pasaje. Así que no solamente, como lo he dicho, una familia geopolítica, sino de fe. Una familia conformada de hombres y mujeres de todo pueblo, tribu, lengua y nación, que glorifican al Señor. Apocalipsis 7 nos dice esa verdad y Apocalipsis 14 nos dice esa verdad. Había multitudes de redimidos. Así que ahora tengo el favor de Dios, como lo dije hace un momento. Soy escogido, soy llamado, soy aceptado, soy justificado, estoy siendo santificado, nadie me arrebatará de su mano, soy su hijo, soy heredero, soy escogido, tengo una identidad, tengo un propósito en Él es suficiente. Ahora vaya conmigo rápido, hermanos, para que no se duerman. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas 3, versículo 6. Gálatas 3, 6. Y alguien, hermanos, un candidato, busque también Juan 8:56. Cuando esté en Gálatas 3:6, le dice amén. ¿Ya están todos ahí? Gálatas 3:6. Vamos a resumir todo lo que hemos visto en esto, hermanos. Gálatas 3:6. Lean conmigo, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, es decir, que no en un sentido de herencia genética, sino de fe, ¿ok? Dice, los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, verso 14, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ya está aquí un nombre propio, Jesús. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Verso 16, me salto los versos, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y luego dice, y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Wow, verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Wow. Tenemos la oportunidad de salvación a través de esta promesa. En ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. Y mire lo que dice Juan 8:56, no sé si alguien lo buscó. Y si no alguien lo buscó, lo leo por cuestiones del tiempo. Juan 8:56.
Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Amén. Wow. Esa promesa de ti me serán benditas todas las naciones de la tierra apunta a eso. 8:56. Él vio mi día, lo vio y se gozó. Es decir, Abraham entendió que no era él, sino era otro que vendría después de él. Ahora, vámonos rápido, hermanos. Ya vamos al tercer punto. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, hermanos. El camino de la fe. Ya vimos el llamado, ya vimos los elementos de la promesa, ahora el camino de la fe. Ya vimos que Abraham salió sin saber a dónde iba. Eso lo vemos en el verso 1 y también el testimonio de Hebreos 11:8 nos dice que no sabía a dónde iba. ¿Ok? Dios le mostraría ese camino en su momento. Así que Abraham había de aprender a depender de Dios en cada paso día tras día. Esa es una enseñanza. Salió sin saber a dónde iba. Así que la aplicación aquí es que Abraham había de aprender a depender de Dios paso a paso, día a día, y así nosotros, hermanos. Debemos aprender a depender de Dios día a día y a cada paso que el Señor nos mande dar. El camino que tomó, hermanos, por tanto, fue un camino de fe, porque ya vimos que la fe obedece, la fe da frutos. Salud. Ahora, vamos a ver la ruta, verso 5. El camino que tomó fue un camino de fe. La fe obedece, la fe da frutos. Ahora mire su camino, mire la ruta, verso 5. Y tomó pues Abraham a Sara su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, y más específicamente dice, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Esa frase, encinar de Moré, se traduce como roble de Moré, es decir, era un bosque, era una zona muy boscosa, eran árboles, eran robles con muchas hojas, con mucha sombra, y los teólogos apuntan a que próximo a esta ciudad se hallaba un recinto sagrado en que los cananeos rendían culto a sus dioses. El elemento emblemático de esta zona, de este santuario, era una encina a la que se atribuían propiedades misteriosas que hacían de ella un oráculo, es decir, el movimiento de este encinar, de las hojas, de las ramas, apuntaba al sacerdote, digamos, principal. Se creía que el rumbo de las hojas se encontraban mensajes de la divinidad. No sé cómo lo interpretaban, pero al ver el encinar y el movimiento de las hojas y las ramas, esto nos quiere decir esto, la divinidad de los dioses. Así que ahora está ahí frente a frente el paganismo de los cananeos contra el testimonio de fe de un hombre que había oído la palabra de Dios y que había creído. Religiosamente los cananeos eran politeístas y idólatras. Tenían múltiples dioses, tenían múltiples santuarios. Había culto a la fertilidad a través de la adoración de un dios que usted ha escuchado, que es Baal, el dios de la fertilidad. Y también adoraban a su contraparte de la fertilidad femenina, que era Astarte, y la adoraban por medio de sacrificios de animales, de sacrificios humanos y a través de inmoralidad, a través de actos sexuales. Y en medio de toda esta idolatría, en medio de todo este paganismo, en medio de toda esta inmoralidad, Abraham hace público y visible su fe en Dios, al Dios verdadero. Así que está la adoración del paganismo, por un lado, y entonces llega Abraham y ofrece adoración al Dios verdadero. Como en los tiempos de Elías, ¿se acuerdan? Vamos a ver quién es Dios, si Baal o Dios. Así que era ocupado por gente hostil, por los cananeos, y esto era un obstáculo para el cumplimiento de la promesa. Así que si él iba a tomar posesión de la tierra, iba a ser no a través de la fuerza, sino a través de la fe. Así que fue en este lugar donde Dios
tiene un encuentro con Abraham. Es bárbaro, eso es extraordinario. O sea, en un lugar donde se adoraban dioses extraños, en donde hacían todo este tipo de rituales, ahí Dios, mire lo que dice el verso 7, en ese lugar, en Siquem, en el Sinar de Moré, en donde se hacía ese tipo de adoraciones idolátricas, le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia voy a dar esta tierra. O sea, por un momento piensen en todas las aberraciones, la idolatría, la maldad, la lujuria, la inmoralidad que podía haber Abraham a su alrededor. Estaba ocupado por cananeos, por gente hostil, por gente guerrera. Y Dios, o sea, me sacaste y mira, está ocupado, o sea, mira todo esto. Y Dios le dice: a ti te voy a dar esta tierra. Aquí donde estás, aquí donde se está haciendo eso, aquí te lo voy a dar. Palabras de ánimo y de fidelidad a la promesa. Hey, no te me achicopales, como decimos en el nuevo mexicano, ¿no? Tranquilo, yo estoy en control, te lo voy a dar. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó ahí un altar a Jehová, quien había aparecido. Wow. Uno de los centros principales del paganismo de los cananeos se convirtió en un escenario de la aparición de Dios, del Dios único, del Dios verdadero, el que merece toda gloria y toda honra. Y ahí se adoró y se le dio culto en medio de ese paganismo al Dios verdadero. A ti te voy a dar esta tierra, y la respuesta es: edificó un altar a Jehová. Ese altar era un testimonio de su fe, de su gratitud y de la valentía de Abraham. Adoró ahí a Dios. Es como cuando un evangelista va a una marcha del orgullo gay y se para ahí en las calles y predica el evangelio. Es más, cuando hay una marcha, repito, y vamos a ver cómo nos va. Seguimos un ministerio que se llama El Cordero es Digno, y creo que fue en Guadalajara. Está un señor con su caguama y ya así como bien tomado, y se subió un hermano en una fuente predicando el evangelio, y se llevaron a ese hermano a la cárcel, y al borrachito con su caguama ahí rodeado. Así que fue un altar como testimonio de fe, de gratitud y de valentía. De fe, porque Abraham reconocía la presencia de Dios, la presencia soberana de Dios que estaba en control. Abraham hizo pública su fe en una tierra extraña. Adoró al Dios verdadero, consagró el suelo a Dios y adoró a Dios y se aferró a sus promesas. Así que de fe, de gratitud, porque Dios se había aparecido ahí, y el hecho de que Dios le ha dicho: hey, tranquilo, esta tierra va a ser para ti, era una demostración de que Dios lo acompañaba, de que Dios estaba con él y que Dios era fiel. Y en tercer lugar, de valentía, porque era la sede del paganismo cananeo. Y frente a los altares dedicados a los falsos dioses, Abraham se levanta y adora e invoca el nombre del Señor y levanta un altar. Segundo lugar de la ruta, verso 8, Betel. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al oriente, al occidente, y ahí al oriente, y edificó ahí un altar a Jehová. Así que Abraham se conoce como un hombre que a donde iba edificaba un altar, es decir, Abraham era un adorador. Ahora, hay una pequeña variante, porque dice que edificó ahí un altar, pero ¿qué más hizo? Invocó el nombre de Jehová. ¿Sabe qué significa Betel? Betel significa casa de Dios. Así que Abraham se trasladó de una región montañosa entre Betel y ahí, y también era una zona de centro de adoración cananea. El nombre Betel fue dado por Jacob en capítulo 28, verso 19. Originalmente se llamaba Luz y estaba situada a unos 18 kilómetros al norte de Jerusalén. Y nuevamente Abraham adora ahí a Dios en ese lugar. Betel, hermano, ocupa un lugar importante en la historia bíblica. Capítulo 28, capítulo 35, Jueces 1, Jueces 20 y Primera de Reyes 12. En Betel se le aparece Dios a Jacob, y es el mismo Betel en donde Dios bendice a Jacob.
Así que en Betel también edificó un altar e invocó el nombre del Señor. ¿Y por qué esto es importante, hermano? Porque la palabra invocó en el hebreo se traduce como predicó, o se traduce como aclamar, anunciar, contar, pregonar, llamar, convocar. Así que no solamente edificó un altar, es decir, no solamente repartió un folleto y dijo el Señor te ama, sino que abrió sus labios y compartió el Evangelio. Es diferente, ¿no? Predicó. Así que Dios tuvo un testigo en medio de los cananitas, en medio del paganismo. Somos llamados a dar testimonio de Cristo. Y Abraham era conocido como un hombre que donde iba edificaba un altar. En maneras prácticas, la Biblia nos dice, Romanos 12, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Así que nuestra vida debe de ser un altar de gratitud y adoración a Dios. Debemos adorar a Dios con nuestra vida, presentarnos aprobados delante de Dios. Por otro lado, debemos de dejar una descendencia que adora a Dios, una generación piadosa. ¿Recuerdan la generación de Set? En Génesis capítulo 4, verso 26 nos dice así, Génesis 4, 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, a proclamar, a anunciar, a predicar el nombre del Señor. Presenta tu vida como un sacrificio vivo, sea un altar de adoración, y papá que estás aquí, dedícate a construir en tu hijo un corazón adorador, una generación piadosa que viva para la gloria del Señor. Y en último lugar, hermano, los últimos minutos que ya me pasé, una tierra y un pueblo especial. Denme unos minutos y estoy por concluir. Una tierra y un pueblo especial. Si usted puso atención a la lectura, Génesis 12 nos habla de una tierra, de una nación, de una descendencia y de un pueblo. ¿Sí? ¿O leímos mal? Nos habla de eso, de una tierra, una nación, una descendencia y un pueblo. Así que nos habla de un pueblo especial y un Dios morando entre ellos como rey. Nos habla de un pueblo y Dios morando con los portadores de su imagen. Dios viviendo con los portadores de su imagen y nosotros viviendo para Él. Los redimidos siendo el pueblo especial de Dios, viviendo en un lugar especial, viviendo en una nación especial, la tierra prometida, y su pueblo disfrutando de una relación única con Dios bajo su gobierno. Pregunta, hermano, ¿esto se cumplió con Abraham? La respuesta es no. Porque su descendencia era una descendencia que fue maldecida por el pecado. Vemos una maldición que entró por un hombre, pero vemos, hermano, por otro lado, que a través de un hombre entró la bendición. Así que todo esto apunta a Cristo. El plan de Dios a través de un hombre pecador como Abraham siempre fue redimir a las naciones, a los gentiles. No solamente la salvación para los judíos, sino la salvación para todo aquel que cree. Los gentiles, usted y yo, siempre estuvimos en el ojo del Señor, en el plan de Dios. En ti me serán benditas todas las naciones. Así que la promesa dada a Abraham no solo aplica al pueblo de Israel, que evidentemente ellos por su linaje y por su sangre tienen una bendición divina. Se les dio esa tierra física, la tierra prometida, que por cierto en estos días está en guerra. Así que, hermano, escuche esto, yo no necesito viajar a Tierra Santa, yo no necesito viajar a Israel para estar cerca de Dios. Porque la tierra prometida es cumplida y será cumplida en la nueva creación cuando Cristo vuelva y more entre nosotros. Y aparte de eso, yo no necesito viajar a Israel para estar cerca de Dios porque Dios mora en mí. Así que el pacto de Dios con Abraham apunta, ¿sabe a quién? El pacto de Abraham, ¿sabe a quién apunta? ¿A qué persona apunta? Apunta a Cristo. ¿No es verdad que la Biblia nos dice que Cristo dejó su trono de gloria, dejó la casa de su Padre y vino a morar con nosotros? Wow. Se humilló a sí mismo en su humanidad, dice Pablo en los Filipenses, y en su humillación
Y ese es el camino de la humillación. Dejó la casa de su padre, su gloria, se hizo hombre, estando en la condición de hombre, se hizo siervo, se humilló a sí mismo hasta experimentar una muerte y muerte de cruz. Así que el pacto con Abraham apunta a Cristo. Dios desciende para morar con nosotros. Dios desciende para salvar al hombre. Dios desciende para cumplir ese pacto con Abraham. En ti me serán benditas todas las familias de la tierra. Desciende para salvarnos y desciende para quedarse con nosotros. Me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Enviaré al Espíritu Santo que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que la tierra prometida es una imagen que apunta hacia el pasado. Es una imagen del jardín del Edén, un lugar de reposo donde moraba la presencia de Dios. Y su creación y sus escogidos disfrutaban de sus bendiciones. Adán y Eva. Hubo un paréntesis, una interrupción. Por el pecado, Dios les promete una tierra prometida, fluye leche y miel en ese paréntesis. Y luego la tierra prometida apunta hacia el futuro. Piensa en esto, hermano. Pregunta, ¿el Señor fracasó? Porque en Hechos capítulo 1 los discípulos le preguntan, pero ¿y cuándo vas a restaurar el reino? Ya te vas y tú no eres el rey y el Mesías que estábamos esperando y te vas. Y nos dejas aquí con el pie y la bota romana. ¿Cómo? Fracasó. Porque ni aún los judíos en los tiempos de Jesús tenían la plenitud de la tierra prometida. Porque no les pertenecía, porque estaba gobernada por el César romano. Así que fracasó Dios. El trono de David estaba vacío. Pero como ya leímos, hermanos, somos hijos de Abraham por la promesa de Cristo, no por sangre ni carne. Así que el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿sabe a qué apuntaba? A la nueva Jerusalén, a la Canaán celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El pacto con Abraham era la imagen de la nueva creación recibida por Cristo, donde la herencia es la persona de Cristo. Hebreos 11, verso 8. Vaya conmigo, ya estamos por terminar. Hebreos 11, 8. Hebreos 11, 8. ¿Ya está? Hebreos 11, 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Pero omití esto precisamente por esta razón. Ahora lea a partir del verso 9. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Y por qué habitó en tiendas como extranjero? Verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Recuerda lo que leímos en Juan 8:56? Y él vio mi día y se gozó porque lo vio. O sea que la mirada de Abraham estaba no en esta tierra física, sino en esta tierra, en esta ciudad. Verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dice ciertamente da a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y según la revelación de Apocalipsis capítulo 21, es una ciudad que desciende del cielo a la tierra, Apocalipsis 21:2. Es el tabernáculo de Dios con los hombres y Dios morando con ellos, Apocalipsis 21:3. Nosotros como su pueblo y Él estará con nosotros como nuestro Dios, Apocalipsis 21:3. Así que esto que leímos apunta a esta ciudad, a esta tierra. Y en el último lugar, hermano, la vida y caminar de Abraham es el caminar del cristiano. Un caminar entre picos y valles, un caminar de pruebas, tentaciones y obstáculos, un caminar que se debe de transitar en fe, en obediencia radical,
en desafío, en fe sincera y completa, en un caminar, dejarlo absolutamente todo por Cristo, quien es suficiente, y Él es nuestra herencia, nuestra tierra, nuestra posesión y nuestro más grande tesoro. Es un llamado a la esperanza del cumplimiento de sus promesas, de que Él nos llevará a casa del Padre. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano, y yo les doy vida eterna. La descendencia sin tierra es imposible. La tierra sin descendencia carece de significado. Aquí entra en juego y en tensión el presente con el futuro, la descendencia con la tierra. El presente con el futuro es la promesa de Dios y la esperanza de los patriarcas en su peregrinación. Esta promesa se desarrolla en medio de condiciones negativas: hambre, esterilidad, peligros de asimilar la promesa, conflictos bélicos. Y frente a todos estos impedimentos ha de resaltar la fidelidad de Dios en cumplir su promesa. Los patriarcas demuestran su fe en esperar y depender en el cumplimiento de esa promesa. Y este modelo de vida es el que se vuelve normativo para los creyentes. Para el cristiano, la promesa del reino de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a inaugurar, y la oferta de vida eterna deben ser las metas de nuestra peregrinación. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos a entender lo radical del llamado de Abraham, y ayúdanos a entender que el caminar de Abraham, como lo vamos a ir viendo a lo largo de estas sesiones, es el caminar del creyente, es el llamado del creyente. Es el transitar del creyente entre picos y entre valles, entre picos y dudas, Señor, entre picos y valle de sombra y de muerte, entre picos, éxitos, bendiciones y tropiezos y pruebas. Pero en medio de ese transitar, tú vas delante de nosotros en nuestro peregrinar, y tú nos llevarás finalmente, porque tú lo has prometido, no por nosotros, sino por el que llama y promete. Un día nos llevarás a buen puerto, a casa del Padre. Es por tu amor, por tu fidelidad a tu pacto y a tus promesas. Gracias te damos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Y te pedimos, Señor, que consueles a mis hermanos en medio de los embates de este mundo, en medio de su frágil embarcación, en medio de las dudas, en medio de sus temores, en medio, Señor, de su falta de fe, en medio de su falta de convicción, en medio, Señor, de ese tambalear en el caminar. Señor, hazle recordar en esta noche que a pesar de ello vale la pena darlo todo por ti, vale la pena caminar contigo, vale la pena entregar nuestras vidas a ti, vale la pena, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.